A continuación vamos a ver las posiciones oblicuas de un plano, es decir, diferentes posiciones oblicuas del plano. Bueno, no precisamente oblicuas, sino que hay otras posiciones que son casos especiales también, que se puede representar un plano. Entonces, en estos planos, bueno, van a aparecer también rectas del plano, se lo llama, es decir, como que rectas contenidas en un plano. Ya dicho de otra manera, pues rectas del plano. Bien, entonces vamos a ver este tema. Seguimos con la unidad 2, seguimos en el sistema diédrico. Ya el tema es representación del plano. Un ejemplo acá es un plano oblicuo en el primer cuadrante. En este caso, bueno, en realidad el plano viene del más al menos infinito, de norte a sur o de este a oeste, ¿no? Aquí, por ejemplo, por cuestiones prácticas o por cuestiones ejemplares, se los limita a los planos, pero esto no tiene un límite. Este plano alfa no tiene un límite. Este plano de proyección horizontal no tiene límite. Este plano de proyección vertical no tiene límite. Ya, eso quiero que entiendan, eso debe quedar claro. Por cuestiones de prácticas, acá se los limita a los planos. No, sobre todo por el dibujo de las láminas que deben presentar, porque la lámina tiene un tamaño, un cierto tamaño, pues más grande de eso no puedo hacer. Pero en la realidad, ya el plano no tiene límite. Bien, entonces dicho de esa manera, ya aquí en un plano, un tercer plano, se le da un plano alfa. Todos los planos los vamos a nombrar con las letras del alfabeto griego. Entonces este plano alfa, donde va y me corta con el plano horizontal de proyección, pues esa sería su traza. Bueno, lo llamamos traza. Ya, pero para no confundirnos mucho le voy a decir que es la proyección horizontal del plano, el corte que hace con el plano horizontal de proyección, ya esa es su proyección horizontal de este plano alfa, que lo pueden llamar simplemente alfa. Y el corte que hace con el plano vertical de proyección, ya lo llamamos la proyección vertical, o se lo llama su traza vertical del plano, que lo estoy llamando una letra B, y en minúscula, ¿no? el símbolo de alfa, ¿no? Igual podría ser también alfa prima y simplemente acá alfa. Y como lo vemos en la línea de tierra, pues esto se ve así, ¿no? Es como se ve en la línea de tierra. Un plano alfa, representación de las trazas de un plano alfa. En ejercicios anteriores habíamos visto la determinación de estas trazas a través de rectas, a través de puntos, de rectas paralelas, rectas que se cortan, puntos no alineados o no colineados, y una recta y un punto. Hemos visto una forma de determinar las trazas de un plano, pero acá simplemente ya el plano está dado y el corte que hace con ambos planos de proyección, esa es su traza de este plano, traza vertical, traza horizontal. Dicho de otra manera, proyección horizontal vertical del plano y proyección horizontal del plano alfa. Cuando hablamos de rectas del plano, es decir, una recta que se contiene en el plano, un plano oblicuo en este caso, ya, y una recta que se contiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de rectas contenidas en el plano o recta del plano, es que su traza de esta recta debe pertenecerse en su traza del plano. Por eso se lo llama trazas del plano. Este punto que corta con el plano horizontal de proyección, a la vez debe cortar con su traza del plano horizontal alfa. Y lo mismo sucede en la vertical. La traza vertical de esta recta corta con el plano vertical de proyección, y al mismo tiempo en su traza vertical del plano alfa está cortada. Entonces
automáticamente esta recta se contiene en este plano alto. Entonces, como de costumbre, como ya sabemos, pues lo único que queda es determinar sus proyecciones de sus trazas de este plano, de esta recta, ¿no? Determinamos la traza vertical, la traza horizontal, ¿no? Ahí está. Y es como queda una recta contenida en este plano alto. Una recta en este caso del primer cuadrante, ¿no? Ahí está. Entonces, un caso que se resuelve. Otro caso particular que, bueno, el plano sigue siendo el mismo. Seguimos con las mismas trazas, lo que va a cambiar es aquí la recta, la posición de la recta. Ya, una recta contenida en un plano oblicuo. Esta vez la recta es paralela al plano horizontal de proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que esta recta solamente tiene una sola traza. Entonces, por lo tanto, su proyección vertical de esta recta pues va a ser paralela a la línea de tierra. Y su proyección horizontal de esta recta pues va a ser paralela a su traza horizontal del plano y al mismo tiempo queda paralela a la misma recta. Entonces, si nosotros ya encontramos sus proyecciones de sus trazas de este plano, de esta recta, pues esto queda así, ¿no? Ya está. Entonces la proyección vertical de la recta que se contiene en su traza vertical del plano, ¿no es cierto?, es paralela a la línea de tierra, y la proyección horizontal es paralelo al plano. ¿Sí? Paralelo al plano, a su traza horizontal del plano. O sea, la proyección horizontal es paralela a su traza horizontal del plano. Veamos otro caso. Un caso, seguimos con el mismo plano, ¿ya? Pero esta vez la recta es paralela al plano vertical. Eso quiere decir que tiene una traza horizontal. Aparece única traza horizontal. Es decir, está cortando en el plano horizontal de proyección, a la vez en su traza horizontal de este plano. Entonces, por ende, una de las proyecciones va a ser paralela a la línea de tierra y la otra va a ser paralela a su traza del plano alto. Entonces, en este caso, la proyección horizontal de esta recta va a ser paralela a la línea de tierra y la proyección vertical de esta recta pues va a ser paralela a su traza vertical del plano. Y es como se ve en la línea de tierra. Proyección horizontal paralela a la línea de tierra y proyección vertical paralela a su traza vertical del plano. Pues ahora cambiamos la posición del plano. Un plano proyectante vertical y una recta oblicua. Entonces, en los planos proyectantes verticales, pues su traza vertical de este plano es oblicuo, ¿sí? Es oblicuo, es decir, toma cualquier dirección, pero su traza horizontal de este plano es perpendicular a la línea de tierra. Eso significa que es perpendicular también al plano horizontal de proyección. Es tal cual se ve acá en la línea de tierra. Entonces, la traza horizontal del plano es perpendicular a la línea de tierra y la traza vertical del plano pues toma una dirección, toma un cierto ángulo con respecto a la línea de tierra. ¿Y qué pasa ahora si lo ponemos una recta? En este caso, una recta del primer cuadrante, una recta oblicua que tiene dos trazas. Está cortando el plano horizontal de proyección y el plano vertical de proyección. Entonces, como de costumbre, determinamos sus proyecciones de sus trazas de esta recta y es como se ve en el plano depurado. Una de las trazas de la recta pues queda coincidente con su traza horizontal del plano y la otra ya va y se contiene a su traza vertical del plano, y por ende la proyección vertical de esta recta pues se contiene en su traza vertical del plano. Por eso estoy poniendo acá que C' es coincidente a su traza vertical del plano. Y su proyección horizontal pues no es más que la unión de sus proyecciones homólogas de sus trazas de la misma recta. Cambiemos ahora de posición el plano, un plano proyectante horizontal y una recta oblicua. Entonces, en este caso, cuando hablamos de un plano proyectante horizontal, pues se invierte la cuestión
la traza vertical del plano ahora es perpendicular a la línea de tierra y la traza horizontal del plano toma cualquier dirección, es decir, cualquier ángulo con respecto a la línea de tierra, tal cual se ve aquí. Aquí este plano oblicuo. Entonces si nosotros ponemos una recta o hacemos contener una recta en dicho plano alfa, pues igual va a tener dos trazas, traza vertical y traza horizontal. Entonces, como de costumbre, nosotros encontramos sus proyecciones de estas trazas, de esta recta, y es como se ve en la línea de tierra una recta contenida en un plano proyectante horizontal. Ahora esta vez la traza o sus proyecciones de su traza vertical de dicha recta pues se contienen en su traza del plano, su traza vertical del plano, y su proyección horizontal de dicha recta se contiene en su traza horizontal del plano. Por eso estoy poniendo acá ya A es coincidente a la traza horizontal del plano. Pues ahora veamos otro caso, una recta, es decir, un plano de perfil, ya un plano perpendicular a ambos planos de proyección, al plano vertical de proyección y al plano horizontal de proyección, o sea, totalmente perpendicular. Entonces aquí, bueno, estoy poniendo un tercer plano, un plano pi, para determinar la tercera dimensión. Cuando este caso se da, es decir, un plano perpendicular a ambos planos, estamos hablando de rectas de perfil. ¿Sí? Rectas de perfil. Entonces lo mismo sucede que tiene dos trazas, una traza vertical, una traza horizontal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a hacer sus proyecciones? Entonces mire, la proyección vertical de esta recta, es decir, D', se contiene en su traza vertical del plano, y la proyección horizontal de esta recta también se contiene en su traza horizontal del plano. Estoy hablando de este plano alfa. Entonces el plano en representación aquí en la línea de tierra pues es totalmente, ambas trazas del plano quedan perpendicular a la línea de tierra. La traza vertical queda por arriba de la línea de tierra y la traza horizontal queda por debajo de la línea de tierra. Por lo tanto, la recta se sobrepone a ambas trazas del plano. Es decir, desde aquí para arriba sería su proyección vertical de la recta y desde acá para abajo sería su proyección horizontal de la recta. Una recta de perfil. Y si esto nosotros lo representamos en una tercera dimensión, es decir, lo estoy proyectando a un tercer plano, ¿ya? Y ese tercer plano pi, que esta sería su traza vertical y esta sería su traza horizontal, y este plano que está de fondo, simplemente me va a ayudar o va a ser como un plano de referencia para poder determinar la tercera dimensión o la tercera proyección de dicha recta, una recta de perfil. Bueno, en ejercicios anteriores estas rectas de perfil ya la habíamos visto, ya hemos resuelto casos muy particulares, ¿no? Entonces acá es de igual manera, ¿no? Que no es tan así de complicado solucionar este problema. Pues veamos otro caso, un caso paralelo, es decir, un plano paralelo al plano horizontal de proyección y una recta oblicua que se va conteniendo en este plano. Estos planos son totalmente paralelos, es decir, paralelo a este plano horizontal de proyección, y es perpendicular a la vez al plano vertical de proyección. Entonces, al darse esta posición de planos, pues simplemente voy a tener una sola traza. ¿Por qué? Porque me corta apenas con el plano vertical. Con el horizontal no se va a cortar ni en el más ni en el menos infinito, porque es paralelo al plano horizontal. Eso quiere decir que no se va a cortar en ningún punto. Entonces, por ende, tengo una sola traza, una traza vertical. Que esa traza vertical pues queda paralelo a la línea de tierra. A la vez es perpendicular al plano vertical. Entonces, tal cual se ve, esta traza vertical es paralela a la línea de tierra. ¿Qué pasa si nosotros hacemos contener una recta? Ahora en este caso, bueno, son rectas también de casos especiales, que esta recta sería una recta horizontal, una recta oblicua paralela al plano horizontal de proyección, que va a tener una sola traza. Aquí no puedo poner una recta oblicua, es totalmente una recta horizontal también. Entonces, por lo tanto, esto pues tiene una traza vertical
y su proyección vertical de dicha recta pues se contiene en su traza vertical del plano y su proyección horizontal de dicha recta pues es paralela a la misma recta, de tal manera que quedaría esto de la siguiente manera, aquí en la línea de tierra. La proyección vertical S' de esta recta es coincidente a su traza vertical del plano y la proyección horizontal de la recta pues toma esa dirección. Bueno, veamos otro caso, un plano proyectante, esta vez proyectante al plano vertical, es decir, este plano es paralelo esta vez al plano vertical, pero es perpendicular al plano horizontal. Eso quiere decir que corta ahora al plano horizontal, o sea, la viceversa del anterior que vimos, o del anterior ejercicio. Entonces va a tener ahora esta vez una traza horizontal, y esta traza horizontal pues es paralela a la línea de tierra, tal cual se ve aquí. ¿Qué pasa si nosotros hacemos contener una recta en dicho plano alfa? Pues es una recta, oblicua, paralela al plano vertical, que se contiene en este plano alfa, por ende va a tener una traza horizontal. Si nosotros determinamos esas proyecciones de su traza de esta recta, pues esto quedará de la siguiente. Entonces, por lo tanto, la proyección horizontal de dicha recta pues es coincidente a su traza horizontal del plano y la proyección vertical de dicha recta pues es paralela a la misma recta. Y aquí en la línea de tierra pues tal cual se ve. Entonces M es coincidente a su traza horizontal del plano, proyección horizontal de la recta, bueno, la recta la estoy llamando M, y la proyección vertical M' de dicha recta pues toma ese ángulo, toma esa dirección. Otro caso particular, las trazas de un plano, esta vez paralelos a la línea de tierra, ya, es decir, este plano alfa corta ambos planos de proyección, pero sus trazas quedan totalmente paralelos a la línea de tierra. Es decir, su traza vertical corta con el plano vertical de proyección y su traza horizontal corta con el plano horizontal de proyección. Por ende, quedan las dos trazas de este plano alfa paralelos a la línea de tierra. Aquí sí podemos hacer contener una recta oblicua porque ya tenemos dos trazas del plano, por lo tanto pues se contiene una recta oblicua en el primer cuadrante. Entonces, como de costumbre, acá resolvemos sus proyecciones de sus trazas y esta recta quedaría así de la siguiente. Una recta contenida en un plano paralelo a la línea de tierra. Y por último tenemos este ejercicio que otra posición de un plano, seguimos con un plano alfa. Este plano alfa ahora pasa por la línea de tierra, es decir, ambas trazas de este plano, tanto la traza vertical como la traza horizontal de este plano, pues pasan por la línea de tierra. Ya, y igual vamos a hacer contener una recta en dicho plano. Entonces, bueno, acá en la línea de tierra simplemente se lo representa, bueno, la traza del plano, ambas trazas del plano pues pasan por la línea de tierra, están sobrepuestas a la línea de tierra y se simboliza dos líneas pequeñitas paralelas también a la línea de tierra, que eso significa que hay un plano que se contiene o pasa justamente por la línea de tierra. Ya, y esta sería la tercera dimensión de ese plano, ya proyectándolo en un plano pi por el hecho que pasa por la línea de tierra. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos pasar una recta o hacemos contener una recta en este plano? Como el plano pasa por la línea de tierra, por ende la recta también va a pasar por la línea de tierra. Entonces, al ser así, o al darse este caso, pues nosotros necesitamos un punto P, de tal manera que esta recta pase por este punto P, y en sus proyecciones de este punto P yo voy a poder encontrar sus proyecciones de dicha recta, por el hecho que la recta pasa por la línea de tierra, es decir, su traza horizontal y su traza vertical de dicha recta están coincidiendo en el mismo punto en la línea de tierra.
Entonces, para resolver este caso, pues me ayuda un punto ya que se contiene en dicha recta. Entonces, por su proyección horizontal del punto P va a pasar la proyección horizontal de la recta, por su proyección vertical P' va a pasar la proyección vertical de la recta, y en tercera dimensión pues va y se proyecta al plano P, es decir, esto de acá. Entonces, por lo tanto, la recta queda de la siguiente manera. Una recta que se contiene en el plano alto. Entonces, esos son los casos particulares que se presentan, o posiciones diferentes del plano y rectas contenidas en este plano, en estos planos que hemos venido viendo. Bueno, a continuación vamos a ver otro tema, ya un poquito más diría yo un poquito más complejo quizás a lo que habíamos venido viendo, pero esa es la representación de las diferentes posiciones de un plano.